Taller de Humanidades con las hermanas Lara, hoy para hablar de la mujer en la cultura española a lo largo de la historia, a partir de algunas de las huellas que de ellas nos quedan desde el pasado remoto. ¿Qué tal? Buenos días, Alba. ¿Qué tal esto? ¿Esto qué es? Pues porque además en este mes nos han impuesto a Laura y a mí la boina de Madrid de la Asociación de Amigos fundada por el también periodista Alfredo Amestoy. Así que aquí estamos con nuestras boinas y también con unos ídolos protohistóricos de Chipre, porque va con el tema de esta mañana. De esta mañana. Bueno, ¿y cuáles son las primeras, no sé, los primeros restos que nos hablan de cómo vivían las mujeres concretamente, ¿no?, en la antigüedad prehistórica? Si hablamos de la península ibérica, tenemos que viajar hasta la cueva de Altamira, que precisamente fue una niña, María Sanz de Sautuola, la descubridora en 1879, cuando paseando con su padre le dijo: papá, mira, bueyes. Bueno, pues eran esas pinturas prehistóricas del Paleolítico Superior, de las que ahora sabemos que también hay improntas de manos. 9 manos, 3 de ellas se han detectado recientemente, una de ellas está al final de la cueva y las 8 restantes en la sala de polícromos. ¿Qué querían hacer? Bueno, pues a mí se me ocurre que estaban tratando de ser inmortales y dejar su huella digital. Y eran mujeres y niños, ¿no? Por el tamaño y también por la posición en la pared donde se encuentran ubicadas, parece que sí, que la talla era de mujer o de niño. También hay que decir que a lo largo del año se comen los 365 días, bueno, y si es bisiesto un poco más, pero siempre se ha pensado que en la prehistoria la alimentación procedía de la caza que hacían los hombres. No siempre pasaba por la puerta de tu cueva un bisonte al que le pudieras dar alcance. Era además una misión muy arriesgada y grupal y que requería de mucha fuerza física. Podías morir en el intento. El resto del año eran las mujeres y los niños en el Paleolítico, cuando eran nómadas, los que llevaban a cabo la recolección de frutos silvestres y también de peces. De manera que hoy, cuando se habla de la paleodieta, pues puede ser un invento que estuvieran todo el tiempo comiendo carne. Comían sobre todo verduras e incluso se ve que algunas legumbres ya las cocinaban con el fuego. A lo mejor hasta insectos, ¿no? Porque no sé si hay restos que demuestren exactamente, digamos, las proporciones de... Eran omnívoros. Sí, se puede ver a través del desgaste dental, también de los análisis de polen, pero nos sorprendería lo parecidos que eran a nosotros. De hecho, siempre se ha establecido que el Homo sapiens fue el primer ser artístico de la humanidad, y no, porque las cuevas de Maltravieso en Cáceres y también de Ardales en Málaga o de La Pasiega en Cantabria, neandertales, claro, y también... muestran que la antigüedad de esas pinturas, muchas de manos, era de 66.000 años. En esos tiempos, el neandertal, que como hemos hablado en otros momentos aquí, Laura y yo, en la aventura del saber, con nuestro breviario de Historia de España, que por cierto va por la 4ª edición. Bueno, gracias. Pues también los neandertales tenían su corazoncito y hacían joyas. Oye, y la religión esta prehistórica de la que se habla, ¿no?, que antes de un dios hombre hubo una diosa mujer, la diosa de la fertilidad, luego en otras religiones posteriores, ¿no? La magia simpática está presente en la interpretación de las pinturas prehistóricas, pero también es que todas las culturas, aparte de querer que les vaya bien en su trabajo, propiciar la caza, han querido que el grupo se fuera reproduciendo, es decir, que hubiera fertilidad y fecundidad. De ahí que veamos a Astarte como una diosa en Mesopotamia de la fertilidad, que después pasó a los fenicios, Inanna entre los sumerios, Istar en los acadios, Astarot con los israelitas primitivos y luego Gaia y Gea en la cultura grecolatina. Y lo de Robert Graves, de la diosa blanca, en 1948, el escritor británico, autor de Yo, Claudio y de otras obras inmortales, pues también hablaba, a través de su estudio de la historia y de la poesía de los países nórdicos y mediterráneos, de cómo en el pasado hubo una diosa madre. ¿Y cómo sería? ¿Se sabe bien cómo era la religión de la diosa madre? Bastante parecida a la del culto de la luna.
También la cultura grecolatina daba a la luna una importancia esencial mediante esa personificación en Selene, también en Artemisa, en la Diana cazadora. Y bueno, pues hoy podemos pensar que incluso las religiones del libro y monoteístas, como el judaísmo, el cristianismo, luego también más adelante el islam, van a dar un lado femenino a la mística, que realmente es el punto que une todos los sistemas de creencias, y por otro lado una perspectiva masculina a los códigos de derecho que rigen esas comunidades. De la luna también se acordaba nuestro amigo Federico García Lorca, claro, que en 1919, hace 100 años, llegaba a Madrid, y ahí tenemos ese romance de la luna a luna, cuando la luna bajó a la fragua con su polisón de nardos, luna de la que también se acuerda la cultura gitana y la canción pop Mecano, la de Hijo de la Luna. ¿Y el dolmen de Montelirio, qué restos quedan? ¿Cómo debemos interpretar estos restos? Eso ha sido otro descubrimiento de este año. Se han hallado en el llamado Dolmen del Señorío, en Castilleja de Guzmán, en el Aljarafe sevillano, una veintena de cuerpos, la mayor parte femeninos, también 3 esclavos que debían estar al servicio como eunucos tal vez, que me confundo la palabra, de estas bailarinas, los eunucos ahí a su servicio. Y luego, bueno, pues eso también lleva a pensar en los sistemas de drogadicción que utilizaban, porque ellas llevaban el cuerpo cubierto de cinabrio, con tatuajes borrables, pero en rojo, y quién sabe si esas sacerdotisas que pasaron la mayor parte de su vida bailando y rezando de rodillas, porque no tenían 30 años y las articulaciones estaban muy desgastadas, bueno, pues ellas quizá murieron por una intoxicación de mercurio o porque a través de la piel le transpiró bueno, pues ese mejunje. Se dice que llevaban unos atuendos muy lujosos, con lentejuelas, y que pesaban 10 kilos los vestidos. Porque tienen que estar fuertes. Cuando vemos ahora prendas del carnaval en Canarias, bueno, pues así. Entonces serían sacerdotisas y a la vez bailarinas, ¿no? Claro, las dos cosas. pero la duda es si fallecieron conscientemente o involuntariamente a través de ese estado de éxtasis. Bueno, ahí lo dejamos. Y hablemos ahora de la Dama de Elche, porque yo recuerdo que hubo un tiempo en el que se dudaba de que fuera una chica, que todos hablaban de broma del Damo de Elche, ¿no? Sí. ¿Qué sabemos exactamente de la Dama de Elche? La cultura ibera se desarrolla desde el siglo VII, antes de nuestra era, hasta el III, y de ella hablan incluso viajeros griegos que nunca estuvieron en la península ibérica, como Estrabón, que decía que las mujeres iberas parían en el campo solas y después se ponían a trabajar, que eran muy fuertes. También otros tratadistas del momento describen su moda, que llevaban mantilla, velos. Bueno, cuando en 1897 se encuentra la Dama de Elche en la Alcudia, se la llamaba la Reina Mora. E incluso la pusieron en la localidad, en una ventana, como asomada a un balcón para que la gente la viera. Y luego se la llevaron al Louvre, que no volvió a España hasta un intercambio de obras hispano-francesas en 1941, primero al Museo del Prado, luego al Museo Arqueológico Nacional. Y quién sabe si no era una estatua de pie o sentada, pero lo cierto es que se confiaba en una imagen femenina, en una sacerdotisa, el descanso para siempre del guerrero en la urna cineraria. Pudo estar también bañada en oro, según algunos retoques que han quedado en la espalda. La Dama del Cerro de los Santos, en Albacete, es otra muestra ibera del siglo III a.C. y es una imagen que no deja indiferente al espectador, con sus ojos muy abiertos y ese vaso de ofrendas. En el caso de la Dama de Elche hubo en algún momento hasta dudas, ¿no?, de su autenticidad, ¿no? Sí, pero eso pasó también cuando se descubrió el arte rupestre, como decía Laura antes, a través de la hija de Marcelino Sanz de Sautuola, y tuvo que haber un hallazgo ya en Francia para que las pinturas españolas se consideraran auténticas. Era la época de las exposiciones universales de París y se pensaba que era el arte abstracto y un pintor moderno el que andaba de noche haciendo en los abrigos rocosos estas imágenes. En la Dama
dama de Elche, el rostro nos recuerda a la estatuaria griega, es impasible esa cara, pero también los collares, las diademas son como púnicas, y es que la mujer en la sociedad ibera desarrollaba una misión diplomática de gran resonancia. A Aníbal lo casan con una princesa ibera. Volviendo ahora al tema, pero ya mucho más adelante, las brujas. Vosotras habéis tratado el tema de las brujas a fondo y ¿diríais que las brujas son, digamos, la consecuencia del temor masculino hacia la posibilidad del poder femenino, entre comillas? Claro, pero... Yo a María la nombré brujóloga, porque es la biógrafa de las brujas, con Pasaporte de bruja y otros libros. Y es que verdaderamente la mujer sabia ha dado miedo a lo largo de la historia. Es uno de los frenos que ha puesto la sociedad patriarcal, pero ahí estamos luchando. Y también en la protohistoria, en la etapa en la que todavía no se había inventado la escritura, pero sí había otros pueblos que ya hablaban pues, en esos momentos, por ejemplo, de Hispania, se llega a comentar que qué ocurre con el misterio de la vida. Las mujeres pueden tener hijos, los hombres no tienen la capacidad para engendrar y gestar en su cuerpo, y eso hubo pueblos que se lo tomaron como un ritual chamánico. Es decir, ¿qué pasaba? Que después de 9 meses venía el niño. ¿Qué había hecho esa mujer? ¿Un hechizo? ¿Porque era capaz de procrear? Claro, a lo mejor ahí está el origen, ¿no? Quizá. Las Venus, como la de Willendorf en Centro Europa, del Gravetiense, de un periodo muy concreto del Paleolítico Superior, que parecen estar embarazadas. Bueno, en la península ibérica no tenemos Venus esteatopigias, pero todo lleva a pensar lo mismo. Y también la música. Se han encontrado en Ucrania flautas que estaban hechas con hueso de cisne en el Paleolítico Superior. También había un interés por cultivar todos los sentidos y, por supuesto, la abstracción. Ahora se está desarrollando también el paleotraining, que lo vemos, por ejemplo, en una película reciente, en Captain Fantastic, donde un padre y unos hijos pues, se cuelgan de los árboles como si fueran monos, levantan peso. ¿Por qué queremos volver a la prehistoria? Es que el ser humano, en esta fase de transiciones ecológicas, quiere otra vez volver a su antiguo universo de primate. Bueno, yo espero que no. Yo creo Ha que sido nos un podemos... verdadero placer. Gracias. Nos podemos quedar con unas frases de Miguel Delibes, que en uno de sus libros, Un mundo que agoniza, decía: ahora somos más, pero no mejores, estamos más juntos, pero no más próximos. Ese Bueno, canto a la naturaleza. Esperemos que seamos un poco mejores cada vez, porque si no vamos muy mal. Y con la dama de Baza, la primera mujer líder que pudo haber en España, que vivió en el siglo IV antes de nuestra era, que está sentada en un trono con alas y que debía tener entre 20 y 25 años cuando la plasmaron. Muy bien, muchas gracias. Un honor. Seguimos.